Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto volver a tener la oportunidad de platicar con ustedes y nuevamente rogamos al Espíritu Santo para que derrame en nosotros, en toda nuestra audiencia, su Santo Espíritu, para que podamos comprender su palabra en su perfecta y amorosa voluntad. Estamos en el curso de los Salmos. La vez anterior, hace 8 días, estuvimos nosotros dando una pequeña introducción. En realidad no entramos de lleno a lo que es el análisis de un salmo. Esto lo vamos a hacer, espero yo, tal vez si el tiempo y como vayamos avanzando en nuestra explicación, que todavía quedó pendiente, no los permita. Pero bueno, retomando un poquito, Oscarito, si nos hicieras favor para que recordemos la parte final de nuestra plática anterior. Estábamos viendo lo que era la liturgia de las horas. Entonces, si pudiéramos poner por ahí el esquema donde aparece el reloj de sol que les estaba yo comentando. Ya está. Ok. Entonces, estábamos viendo que este reloj de sol es en base a este reloj de sol, ¿verdad?, que es de la Edad Media, que se hace la división del día de las horas canónicas, ¿sí? Entonces, por este reloj de sol, gracias a este reloj de sol, que eso data de la Edad Media, es que se puede elaborar el horario canónico, ¿sí? Y este horario canónico, ¿por qué es importante? Bueno, porque se considera en la liturgia de las horas, que como ya habíamos dicho, es la liturgia de las horas, o también llamado oficio divino, es una forma de rezar que se remonta a principios del cristianismo y está formado por un conjunto de oraciones oficiales de la Iglesia Católica que se recitan durante todo el día fuera de la misa. Y se recitan o se rezan en las horas canónicas, para lo cual necesitamos conocer cuáles son estas horas canónicas. Y así les refería yo los maitines, que es la primera oración del día a las 5 de la mañana, y en algunos relojes de sol esta hora no aparece, los maitines no aparecen, como sí lo hacen en todos los relojes de sol, las 6 de la mañana, que serían los laudes. Las 6 de la mañana, cuando nace el alba, la luz venció a la oscuridad, hay alegría, hay trino de pájaros. Eso es la hora laudes, 6 de la mañana. Después tenemos la hora prima, que tiene lugar cuando ha pasado 1 hora de haber salido el sol. Esto quiere decir que son las 7 de la mañana. Después tenemos la hora tercia, la sexta y la nona, que como les decía yo, estas 3 horas se refieren en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, o Nueva Alianza, más correctamente dicha, Nueva Alianza. La hora tercia son las 9 de la mañana, la hora sexta son las 12 del día, y la hora nona, que son las 3 de la tarde. Después tenemos las vísperas, que son antes de ponerse el sol, o sea, antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que el horario judío, el calendario judío, pues es diferente a nuestro calendario. El calendario judío empieza, el día judío comienza a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces,
comienza a las 6 de la tarde y termina al día siguiente a las 5:59 de la tarde. Quiere decir que hoy viernes, cuando sean las 6 de la tarde, estará comenzando el día judío, ¿sí? Un nuevo día para ellos, ¿sí? Y este día va a terminar el sábado, ¿verdad? A las 5:59 de la tarde. ¿De acuerdo? Bueno, los relojes de la Edad Media con frecuencia marcan la división del día según las horas del rezo. Del rezo nos referimos a la liturgia de las horas o el oficio divino. A estos instrumentos se les denomina relojes de misa, o sea, el que les estoy poniendo ahorita en pantalla, ¿sí? Es el esquema y en los que maitines, laudes, vísperas constituyen las horas mayores. Entonces, bueno, una vez que queda aclarado esto, lo que es la liturgia de las horas, acérquense a la iglesia y pregunten sobre esta liturgia de las horas. Nosotros ahorita en internet, ahora con esta plataforma tecnológica maravillosa, tenemos la oportunidad de poder rezar la liturgia de las horas. Váyanlo haciendo poco a poquito, practíquenla. Se van a ir dando cuenta cómo van creciendo espiritualmente. La oración es enorme, es la oración por la que nosotros le hablamos a Dios. Dios nos habla en su palabra, con la Biblia, pero nosotros le hablamos a Dios cuando oramos. Y bueno, qué mejor que nuestra oración sea siempre de agradecimiento, de alabanza, de amor, ¿no? No solamente practicar esa oración cada vez que estamos en una angustia, en pesadumbre, en tristeza, en aflicción, en necesidad. La oración es muy valiosa, muy valiosa. Entonces, practicar la liturgia de las horas es importante porque aprendemos a practicar una forma diferente de oración. Y una vez dicho esto, les comentaba yo que quería yo platicarles, perdón, estoy usando mucho pleonasmo, explicar lo referente a lo que es una antífona o la forma antifonal y lo que es un responsorio, que son cosas parecidas pero distintas. Nosotros sabemos que un responsorio nos suena como a salmo responsorial. ¿Qué es? Bueno, el responsorio en latín significa responsorium. Oscar, si quieres ya puedes retirar el esquema que estamos viendo para que me puedan ver nuestros compañeros que nos acompañan hoy. Entonces, en latín responsorium, ¿verdad? Quiere decir responsorio. Y quiere decir que responde, significa responder. Es un tipo de canto litúrgico en el que, de tipo salmódico también, en el cual la entonación de los versículos las canta un solista, ¿verdad? Y un auditorio responde. Un solista canta, ¿verdad? Y es respondida por las personas asistentes que están ahí presentes al momento en que se está cantando el salmo. En este caso sería la misa, que hoy celebramos diariamente y que muchos acostumbran solamente los días domingo. Es una breve vocalización que funciona como un eco reiterativo, responsorio propiamente dicho. Por ello, este modo de cantar, en el que un grupo coral responde a las intervenciones de un solista, es conocido como el estilo o forma responsorial, y que nosotros vemos en la misa, es el salmo responsorial, que es diferente a la forma antifonal. ¿Qué es la forma antifonal? Bueno, veamos ahora qué significa voz que responde. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí son dos coros, ¿sí? Un coro canta una parte de ese salmo, un coro entero canta y el otro coro responde. Esa es la diferencia. En el salmo responsorial es un solista que canta y los asistentes, en este caso lo vemos en la misa, responde.
En cambio, en la forma antifonal o antífona, significa voz que responde, es una forma musical y litúrgica propia de todas las tradiciones litúrgicas cristianas. Consiste en una melodía generalmente corta y sencilla, de estilo silábico, utilizada como estribillo, que se canta antes y después de los versículos de un canto, himno, salmo, normalmente en latín. Bueno, ahora vemos que ya se utiliza mucho el idioma propio del lugar donde se esté celebrando la misa. Y pues con esto podemos terminar lo que sería de manera muy general, lo que sería la parte introductoria a nuestro curso. Consideré bueno, necesario, las dos cosas, manejar en cada clase un pequeño vocabulario que considero yo lo vamos a ver y será necesario para que ustedes puedan comprender el salmo que en su caso vayamos a ir analizando. Entonces, ahora sí, Oscar, si me hicieras favor de poner por ahí el vocabulario que quisiera que viéramos en esta ocasión. Vocabulario temático. Ya está, Carlitos. Oscar, gracias. Bien, les decía yo desde la plática anterior, Sión, ¿qué significa Sión? Sión es Jerusalén. Muchas veces estamos leyendo sobre todo el Antiguo Testamento y leemos esta palabra y muchos no sabemos o no saben qué quiere decir. Bueno, Sión, cuando lo leamos, es Jerusalén, la ciudad santa. ¿Qué es una imprecación? Bueno, ahí en el esquema que están viendo dice maldición. También puede ser castigo, condena, anatema. Eso es imprecación. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza. ¿A quién? Obviamente a Dios. ¿Qué es un alefato? A diferencia de un alfabeto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un alfabeto que se compone de vocales y consonantes. Por eso se llama alfabeto. Tiene vocales y consonantes. A diferencia de un alefato. El alefato no tiene vocales, únicamente tiene las consonantes. El hebreo únicamente escribe con consonantes, aunque al momento de darle lectura, de leerlo, sí suenan las vocales, pero en escritura, en letra, no existen las vocales en el hebreo, solamente consonantes, y por lo mismo, entonces, ellos no tienen un alfabeto de vocales y consonantes, tienen un alefato, ¿sí? Esto así se le llama a las letras, el conjunto de letras hebreas, alefato. ¿Qué es una antífona? Ya lo habíamos dicho, o antífona. Es una respuesta o responsorio, ya lo explicamos hace un momento. ¿Qué es una anáfora? Anáfora, repeticiones de la misma palabra. Vamos a ver, ¿verdad?, que en muchos salmos esto ocurre. Se repite de manera constante, ¿verdad? Una palabra o incluso una frase breve se repite. Inicia muchas veces el salmo con esta frase o con esta palabra, se repite a lo largo de todo el salmo y termina con esta palabra. Entonces ahí estamos presentando o estamos viendo una anáfora. Bien, sabemos todos, o la mayoría, que Yahvé es el nombre de Dios. Pero cuando oímos o leemos en el Antiguo Testamento Yahvé Sebaot, ya nos quedamos, ¿cómo, no? No sabemos. Bueno, ¿qué quiere decir Yahvé Sebaot? Dios de los ejércitos. Claro, ¿sí? No hay duda. Yahvé es Dios de los ejércitos. ¿Qué es oráculo? Lo vamos a encontrar también, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, tanto fuera del libro de Salmos como dentro del Salmodio, encontramos la palabra oráculo. ¿Qué quiere decir oráculo? Palabra de Dios. Palabra de Dios, verdad indubitable, ¿sí?
dicho de una manera más coloquial, oráculo o oráculo de Yahvé, ¿verdad? Así es como se menciona casi siempre, oráculo de Yahvé, ¿no? Por ahí dice, llegarán días, oráculo de Yahvé, recordando a Jeremías 31, ¿verdad? 31, llegarán días, oráculo de Yahvé. Y entonces, cuando decimos oráculo de Yahvé, es palabra de Dios, verdad indubitable. Es la forma en la que Dios, Yahvé Dios, nos está diciendo, esto te lo firmo. Cuando dice oráculo de Yahvé, es la firma de Dios. Está firmado por Dios, palabra de Dios, verdad indubitable. Bien, ¿qué es? Esta palabra es de corte musical, melismático, ya lo había yo dicho, la palabra melismático es un cambio de altura musical, de una sílaba de la letra, de la canción, mientras se canta, ¿sí? Cambio, repito, cambio de altura musical, ya sea de una letra, de una sílaba. ¿A qué estamos refiriéndonos? Cuando oímos esto, por ejemplo, cambio, estaba alto y bajó. O estamos abajo, subió. Es un cambio, ¿verdad?, de tono. A eso se le llama melismático. Bien. ¿Qué es un antropomorfismo? Esto es bien importante. Antropomorfismo es cuando Dios aparece o se manifiesta en forma humana o con atributos, sobre todo esto, más que como forma humana, con atributos o características humanas. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Dios es todopoderoso, lo sabemos. Sin embargo, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento que Dios se cansa, ¿no? O Dios descansó, más que se cansa, Dios descansó, ¿no? Entonces Dios es todopoderoso, pues ¿cómo descansa? Bueno, pues lo vemos, ¿sí? Vemos en cómo es que en Génesis, ¿verdad? 2:2 se refiere que Dios descansó. Esto es un antropomorfismo. Dios no necesita descansar. Dios no descansa, ¿sí? Sin embargo, en el relato bíblico, ¿verdad?, en el género literario que se utiliza en esta cita bíblica, ¿verdad?, repito, Génesis 2:2, dice que Dios descansó en el séptimo día, una vez habiendo concluido su creación. Entonces, aquí se le están dando atributos o características humanas a Dios, ¿sí? Otro ejemplo de esto podría ser que Dios está en todo lugar, ¿no? Dios está en todo lugar, en todas partes y en todo momento. Y sin embargo le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿No? Entonces, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sí. Él está en todos lados, en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, con este antropomorfismo se le da, en el género literario utilizado en esta narración, se le da a Dios un atributo o característica humana. Eso es lo que podríamos entender como antropomorfismo. Bien, después es bueno que sepamos el origen de la palabra Jerusalén, ¿sí?, que es la capital en antigua alianza, es la capital de Judá, y en el Nuevo Testamento, pues la capital de Judea. Jerusalén se llamó originalmente Salem, que quiere decir paz. Véase, esto lo podemos ver en Génesis 14:18. Después se llamó Urusalim, o ciudad de paz. Y después ya cambió para quedar como Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz. Sabemos que Jerusalén está situada a 785.046 metros sobre el nivel del Mediterráneo y a 1.178.05 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que Jerusalén está sobre colinas, ¿sí? Es por eso que se dice que a Jerusalén siempre se sube. De donde estén,
¿verdad? Si ustedes ven un mapa, todos caemos en esa idea de que vemos el mapa y vemos norte, sur, este, oeste, ¿no? Bueno, entonces si Jerusalén está por decir aquí y nosotros estamos aquí, pues sí vamos a decir, vamos, sube a Jerusalén. Pero si estamos aquí, viendo el mapa, diríamos, bájate, aquí está Jerusalén. No, no es el caso. Nosotros vamos a darnos cuenta cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también se refiere que cuando iban rumbo a Jerusalén, estuvieran de donde estuvieran, ya sea en el norte, en el sur, en el este, vamos dicho de otra manera. Si estaban en Cafarnaúm, iban a Jerusalén, subían a Jerusalén. Cuando si nosotros vemos un mapa, ¿verdad? Cafarnaúm está arriba del mapa que estaríamos viendo, lo ubicaríamos aquí, mientras que Jerusalén quedaría aquí abajo. Sin embargo, en la narración bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, no vemos que se diga, y bajaron a Jerusalén, dice, subieron a Jerusalén. Y en cambio, por decir, si están en Belén, que se ubica en el mismo mapa en la parte de abajo, suben a Jerusalén. Entonces, de donde estén, suben a Jerusalén, de donde sea. ¿Por qué? Porque Jerusalén está sobre colinas, ¿sí? No es en relación al mapa, sino atendiendo a que Jerusalén es una ciudad que está sobre colinas altas, siempre se sube. Y de ahí es que entonces encontramos también que cuando iban a visitar el templo de Jerusalén, ¿verdad? Se cantaban en el camino los llamados salmos de peregrinación o salmos de subida, porque iban rumbo a Jerusalén en subida, ¿verdad? Tenían que llegar a la parte alta de las colinas donde se encontraba situada la ciudad santa, Jerusalén. Y bueno, esto es en términos generales el vocabulario que yo considero necesario para poder medio empezar ya a manejar un poquito nuestros salmos. Bueno, otra situación también, otras palabras importantes. Vamos a ver cómo también vamos a encontrar la palabra Seol, S-H-E-O-L, Seol, o H-A-D-E-S, Hades, Seol o Hades. ¿Qué es el Seol o el Hades? Es la tumba o lugar a donde van los muertos. Aclaro, no es el infierno, ¿sí? Es a donde van los muertos, sin que sea el infierno, ¿sí? Porque el infierno se identifica en el texto bíblico como el pozo de fuego, ¿sí? Entonces, cuando se tenía la idea en el Antiguo Testamento que los que morían se iban a un lugar donde permanecían todos los muertos. A este lugar se le llamaba Seol o Hades, que no significaba que estuvieran en el infierno, en el pozo de fuego. ¿Qué podemos encontrar también? Es importante que les platique o les explique más bien lo que es el Midrash. El Midrash es un género literario. Existen muchos géneros literarios a los que el escritor acude para escribir los diferentes libros de la Biblia. Y así tenemos la narración, el género literario narración, el género sapiencial, el género profético, el género evangelio, el género apocalíptico, histórico, legislativo, epistolar, el Midrash, que ahorita lo voy a explicar, el género poético, clásico, típico de los salmos, el género metafórico, alegórico, la epopeya, la crónica, el discurso, los proverbios, las parábolas, la tragedia, la elegía. ¿Qué es una elegía? Es un lamento, ¿sí? Y bueno, ¿qué es el Midrash? Es muy importante que entendamos lo que es el Midrash para poder conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué es eso? ¿Sí? El género midrashico es un género literario, es una palabra hebrea que significa el método de estudio de un texto bíblico,
O sea, es la forma en la que nosotros vamos a entender, a analizar, a comprender un texto bíblico que nos va a facilitar la comprensión del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿sí? Expresando, explicando, justificando los hechos y acontecimientos de Jesús mediante los textos de la Escritura. Dicho de otra forma, vamos a analizar a través del Midrash, ¿verdad?, cómo es que las Escrituras antiguas, o sea, la antigua alianza, se realiza y se cumple, ¿verdad?, en la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Cuando a Jesús le preguntan, ¿tú vienes a abolir la ley? Dice, no, yo vengo a cumplirla. Y con esto que quede claro, no está diciendo que Él viene a hacer que permanezca, ¿verdad?, esa ley, viene a cumplir esa ley. Pero una vez cumplida, obviamente, llega la buena nueva, el reino de Dios, que Él llega a anunciar, ¿verdad? Y nos los anuncia como en el Evangelio. Pero para que esto ocurriera, tuvo, ¿verdad?, en esa misión, ¿verdad?, que tuvo Jesús en su misión, en su ministerio, en esos 3 años casi que estuvo aquí, fueron 3 años y meses, 3 años 7 meses, los que duró su misión. Quiero decir, cuando lanza el grito inaugural, saliendo del Jordán, se va a su retiro espiritual a entender, ¿verdad?, lo que era su gran misión en su naturaleza humana. Para él era algo enorme que sabía que iba a llevar a cabo. Entonces se hace necesario ese retiro espiritual, se va al desierto 40 días, ¿verdad?, para después lanzar su grito inaugural para anunciar el reino de Dios, ¿no? Y en ese anuncio, obviamente, iba a tener que llevar a cabo el cumplimiento de todas esas profecías que de su persona se decían, ¿sí? Y todo esto lo vamos a ver cómo es que existen salmos, de verdad se van a sorprender. Y yo les aseguro que van a empezar a leer los salmos de manera distinta. Si antes veían un salmo y empezaban a leerlo y decían esto parece venganza, esto parece dolor, esto parece tristeza, esto parece... no entendían mucho el porqué de lo escrito en los salmos. Bueno, conociendo un poquito de historia de la salvación y llevándolos hasta la persona de Jesús, nos vamos a dar cuenta que un salmo es una cosa hermosa. Vuelvo a repetir, es una forma de orar a Dios, es una forma en la que Dios se comunica con nosotros, es una forma en la que Jesús se comunicó con Dios y Dios se comunicó con su Hijo. Entonces, vamos a disfrutar esto. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que dicen, no, pues es que hasta Jesús, alguna vez escuché, es que hasta Jesús se sintió abandonado. Y yo digo, bueno, ¿abandonado de quién? ¿No? De Dios. Le dije, no, por favor, ¿cómo? No, eso no sucedió. Sí, ¿cómo no? Hasta Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Yo digo, no. Eso lo va a entender quien no conoce, primero, un poquito de historia de la salvación y quien no conoce el Salmo número 2, ¿verdad? El Salmo número, 22, perdón. Déjenme ir al Salmo. El Salmo número 22 comienza así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si te quedas ahí, ¿verdad?, pudieran irse con la equivocada interpretación, ¿verdad?, de lo que dice Jesús en la cruz, que se siente abandonado, dicen. No, están interpretando mal esto. ¿Saben qué está haciendo Jesús? Jesús está orando en la cruz. Jesús está orando el Salmo 22. Y si nosotros leemos completo el Salmo 22, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cómo clama a Dios, pero no
se siente abandonado, ¿verdad? Terminamos de leer el Salmo, ¿verdad? Y entonces vemos que al final Jesús se sabe confiado en manos de Dios. ¿Sí? En el mismo Salmo 22 vamos a encontrar cómo se cumplen en su persona, en lo que le ocurre a él, ¿sí? O en lo que le hacen a él, se cumplen las Escrituras. Se cumple lo dicho en el Salmo. Analicemos, por ejemplo, este Salmo. Miren, este Salmo 22 dice, sufrimiento y esperanza del justo. Así nos dice el Salmo 22. Nos da la instrucción, sabemos que era una canción, se cantaba esto, y para referir y ubicar qué tipo de salmo es, dice, del maestro de coro sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, aparentemente, está hablando o refiriéndose a David, de alguna situación que vivió David en algún momento. Pero ahora con lentes cristianos, ¿verdad? Vamos a encontrar que este es un salmo cristológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este fue el salmo que Jesús oró cuando estaba en la cruz. Pero aparte de que es el salmo que Jesús oró cuando estaba en la cruz, que si lo terminamos de leer nos damos cuenta que no se sentía abandonado, al contrario, que él estaba confiado y tenía la seguridad del amor de su Padre, ¿verdad? Y que él iba a regresar a la presencia de su Padre. Vemos que el Salmo 22 no solamente es una oración que Jesús hace en la cruz. En el Salmo 22 se anuncia un hecho que va a ocurrir, ¿verdad? O le va a ocurrir en el momento de su pasión. Es por eso que Jesús, ¿verdad?, cumple las Escrituras en su persona. Si nosotros vemos el versículo, no veo bien, 19, Salmo 22, versículo 19, vamos a leer desde el 17 para tomar bien la idea. Salmo 22, versículo 17. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Jesús está en la cruz. Han clavado sus pies y sus manos a la cruz. Puedo contar mis huesos. Fíjense, es un bosquejo también de que sus huesos están enteros, ¿no? Los puede contar, están enteros. Puedo contar mis huesos, pero al mismo tiempo es una expresión de lo lastimado que se encuentra, del estado físico doloroso, lastimoso en el que se encuentra. Pero aquí viene algo increíble. Dice, reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. ¿Sí? Este salmo que se escribió, ¿verdad?, entre los años, a través de 750 años. ¿Cuándo empezaron a escribirse? Lo dije la vez pasada, por la época del rey David, cobrando más fuerza con la monarquía del rey, o el reinado del rey Salomón. ¿Y cuándo terminaron de escribirse? Eso no lo dije, lo digo ahora. En el año más o menos 250, por ahí así, si no me equivoco. Sí, 250 antes de Cristo. Estábamos entonces en la época helenística, ¿sí?, que fue la que le siguió a la época griega. Si nosotros repasamos un poquito historia de la salvación y las dominaciones que sufrió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad?, vamos a darnos cuenta que primero estaba la monarquía primero con el rey Saúl, después vino David, después vino Salomón. A la muerte de Salomón sube al trono su hijo, ¿verdad?, Roboán,
Y bueno, Roboam no supo mantener el reino unido, empezó a castigar fuertemente con impuestos, sobre todo a los ciudades del norte. Entonces se rebelan, ¿verdad? Se rebelan contra él y se le separan 10 tribus y media. Recordemos que una vez que el pueblo hebreo entra a la tierra prometida, a Canaán, se establece en la tierra prometida en Canaán, dejan de ser hebreos, ¿sí? Eran hebreos porque no tenían tierra, venían del otro lado del río. Eso quiere decir hebreo, los que vienen del otro lado del río, ¿sí? Que bueno, vamos a ver cómo aquí se equivocan, porque a los ríos les llamaban mares y a los mares les llamaban ríos, ¿no? Eso es, podemos ver aquí en la escritura, ¿no? Por ejemplo, el mar de Galilea, pues en realidad no es un mar, ¿sí? Es el Tiberíades, ¿no? Entonces no es mar, es un lago. Entonces aquí vemos que hebreo quiere decir el que viene del otro lado del río, que no tiene tierra, ¿sí? Estaba vagando. Pero cuando logra entrar a Canaán y se establece en Canaán, ya la tierra prometida ya tiene tierra, entonces ya se puede establecer, ya puede constituirse ya como israelita. Entonces surge el reino de Israel con las 12 tribus de Israel, los israelitas. Pero surge después la monarquía, porque primero fueron la época de jueces, ¿sí? Entran a Canaán y se establece la época de jueces hasta que el pueblo quiere un rey. Bueno, Dios accede a su petición y les da un rey. El primer rey fue Saúl, después vino David, después vino Salomón, muere Salomón, su hijo Roboam no logra mantener todo el Reino Unido y se le separan 10 tribus y media de las 12 tribus de Israel que formaban el reino de Israel, la monarquía de Israel, el reino de Israel, se le separan 10 tribus y media. Y únicamente la tribu de Judá y la mitad de la tribu de Benjamín se quedan en Jerusalén. Y es así como surge el reino del norte, el reino del sur, y entonces tenemos al reino del norte, o reino de Israel con su capital Samaria, y el reino del sur, Judá con su capital Jerusalén. Entonces, aquí tenemos, vuelvo a repetir, que este Salmo 122 dice: ellos me miran y remiran y reparten entre sí mi ropa y se echan a suerte mi túnica. Aquí estamos viendo, pues, el bosquejo de lo que fue la pasión de Cristo, ¿verdad? Estaba en la cruz y sabemos que Jesús vestía una túnica de una sola pieza, que por ser de una sola pieza era una túnica pues de valor, apreciada. Entonces deciden los soldados echársela a la suerte para ver quién la gana, ¿sí? Entonces, simplemente en el Salmo 22, que es un salmo cristológico, podemos ver, ¿verdad?, cómo se está cumpliendo, ¿verdad?, la escritura en la persona de Jesús. Y si leemos el Salmo 22 completo, nos vamos también a dar cuenta cómo es que Jesús oraba con los salmos. Estaba él en la cruz y ¿qué hizo? Oró con los salmos. ¿Cuál salmo? El 22. ¿Sí? Y así vamos a ver cómo en los salmos podemos encontrar, además de que podemos encontrar que son salmos cristológicos, que a veces son salmos de alabanza, de petición, de imprecación, de esperanza, de castigo, de consuelo, ¿sí?, de ruego, ¿sí? Vamos a encontrar también que muchas referencias que encontramos en los salmos las vemos anunciadas por Cristo como el reino de Dios. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Salmo número 2, este salmo se le llama como drama mesiánico, es un salmo mesiánico
Y para entender este salmo, obviamente tenemos que pedir luz al Espíritu Santo para poder discernir bien este salmo. No es fácil, de por sí no es fácil saber interpretar de manera correcta la profundidad, la voluntad del mensaje profundo que nos quiere revelar Dios en su palabra. Y en este Salmo 2 es uno de los casos. Es un salmo mesiánico porque se refiere al ungido, o sea, al rey, el día de su coronación o entronización, ¿sí? Y si nosotros vemos el versículo, pues el último, dice, por ejemplo, temblando, besad sus pies, no sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera inflama en un instante. Dichoso, ¿verdad? Quien se acoge a él. Esta palabra, dichoso, quien se acoge a él, mis amores, es un bosquejo de las bienaventuranzas, ¿no? Lo que conocimos después en el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a proclamar el reino de Dios, recordemos las bienaventuranzas. Dichoso quien se acoge a él. Y este es un salmo en donde podemos ver un pequeño bosquejo, pero lo vamos a ver repetido a lo largo del salmodio. En varios los vamos a ver. Vamos a encontrar el Padre Nuestro, por ejemplo. Leo: haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. ¿Sí? Jesús muchas veces dijo que Él era, ¿verdad?, el Hijo. ¿Por qué lo dijo? Porque decía, mi Padre. ¿Sí? A lo mejor no dijo, yo soy hijo de Dios, así textual, frontal, no, tal vez no, ¿verdad? O no lo dijo, ¿verdad? De hecho, cuando le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios?, él contesta, tú lo has dicho. ¿Sí? Pero ¿qué había dicho antes? ¿Cómo había dado a entender que él era el Hijo de Dios? Pues cuando se refería a Dios como a su Padre. ¿Sí? Él decía, mi Padre. Hago la voluntad de mi Padre. Obedezco al Padre. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo el Salmo número 22, ya no es el 22, es el Salmo número 2, dice, tú eres mi Hijo, ¿sí? Hoy te he engendrado. Entonces, primero, aquí Jesús, cuando ya lo vemos proclamando el reino de Dios, ¿verdad? Hay un momento en el que Él se llama, ¿verdad?, Hijo de Dios cuando dice mi Padre, ¿verdad? Y también cuando ocurre el bautizo de Jesús, sabemos nosotros que Juan Bautista es quien lo bautiza, ¿verdad?, en el Jordán. Cuando sale del agua, se oye, ¿verdad?, una voz del cielo en el que, fíjense, le dice, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Es Dios revelándose a su Hijo, ¿sí? Ahí el Padre se revela a su Hijo, cosa diferente que ocurre en la transfiguración. En la transfiguración, Dios anuncia a su Hijo, dice, Él es mi Hijo, ¿verdad? Escuchadle, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros conocemos un poquito de Salmos, de historia de la salvación, y leemos, ¿verdad?, la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento, vamos a encontrar esa relación, vamos a entenderlo mucho mejor, vamos a saber por qué fue y cómo es que en efecto Jesús viene a cumplir las Escrituras, ¿sí? Y hacer este ejercicio es recurrir al método midrashico, ¿sí? Entender la conexión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a través de los hechos o sucesos de Jesús. ¿De acuerdo?
Y así, por ejemplo, podemos ir haciendo un recorrido a lo largo de los salmos, ¿verdad? Y vamos a encontrar, por ejemplo, el Salmo número 7. Si nos vamos al Salmo número 7, versículo 11, voy a dar lectura, y dice: mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios Salvador de los que viven rectamente. Dios es juez justo, tardo a la cólera, pero un Dios que castiga cada día. Aquí es donde decimos, ay, no, este salmo como dice que Dios es castigador, que Dios es duro, ¿no? ¿Dónde está el amor entonces, no? Castiga con cólera, ¿no? Bueno, no. Es que, repito, tenemos que leer la Biblia de manera correlacionada, ¿sí? No se puede leer de manera aislada un salmo, y ninguna lectura, ningún libro lo podemos leer de manera aislada. Tenemos, obviamente, repito, tener en cuenta qué género literario estoy usando, en qué tiempo se escribió, bajo qué circunstancias, cuál es el vocabulario que se utiliza, que no es el mismo en todos los lugares, en todas las épocas, ¿sí? Ejemplo muy actual, Nosotros escuchamos mucho que en misa se lee se lee la palabra de Dios y escuchamos que dice, ¿no? Debemos ser temerosos de Dios. O se refiere, cuando leemos algún texto bíblico, ¿sí?, que habla de Abraham, por ejemplo, y dice: Abraham era un hombre temeroso de Dios. O cuando escuchamos que se habla de Moisés, que se dice: y Moisés cayó rostro en tierra porque sintió temor de Dios. Cualquier persona que de primera mano lee esto, dice: no, pues le tuvieron miedo a Dios, ¿no? Y no es así. En la Biblia, en la Escritura, el término temor de Dios no quiere decir que tengan miedo, ¿sí? Quiere decir que son respetuosos de Dios, obedientes a Dios, disciplinados a Dios, que aman a Dios, que buscan a Dios, que alaban a Dios, que persiguen a Dios. O sea, no que persiguen, que siguen a Dios. Es cosa diferente, ¿sí? Entonces, voy a dar un ejemplo. Cualquiera o la mayoría de nosotros, habiendo crecido en un hogar con tu papá, tu mamá, que te quieren, te cuidan, obviamente son autoridad, te enseñan a ser disciplinado. ¿Y tú cómo eres? ¿No? Eres, primero, yo creo que lo primero que uno siente por el papá, por la mamá, es amor. Entonces, sientes amor, eres amoroso con tu papá, con tu mamá. Además de que eres amoroso, eres obediente. Además de eso, eres disciplinado. Además de eso, sigues, ¿verdad?, lo que te piden, sigues sus conductas. Bueno, todo eso en la Biblia le llamarían temor de Dios. Dirían entonces que tú eres temeroso. ¿De quién? De tus papás. O sea, los respetas, los sigues, los obedeces. Eso quiere decir temor de Dios. Entonces, aquí, en este Salmo número 7, versículo 12, dice: Dios es juez justo, tardo a la cólera, pero un Dios que castiga cada día. Para entender este versículo, obviamente tenemos que conocer historia de la salvación y tenemos que acudir al diferente libro o texto bíblico, Éxodo 34, en donde exactamente nos refiere esto. Nos vamos a Éxodo 34:6. Sabemos que Éxodo es el segundo libro de la Torá, ¿sí? ¿De acuerdo?
el segundo libro de la Torá o el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Entonces nos vamos al capítulo 34 y dice así, Éxodo 34, versículo 6. Yahvé pasó por delante y él exclamó, ¿quién? Moisés. ¿Estamos en el tiempo? 10 minutos. Gracias, Oscar. Yahvé pasó por delante y él exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no lo deja impune, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, uno lee esto y dice, ¿dónde está que Dios es perdonador y amoroso? Pues si está castigando los pecados míos en mis hijos hasta la 4ª generación y perdona el pecado, pero no deja de castigar. A ver, vuelvo a repetir, tenemos que hacer un análisis del texto bíblico, en qué momento se escribe, bajo qué circunstancias, y que cómo la revelación de Dios, repito, se fue dando de manera pausada a través del tiempo. Si nosotros leemos esta cita bíblica de Éxodo 34, que les leí, 34:6, ¿verdad? Y nos vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 24:16, vámonos a Deuteronomio, el 5º libro de la Torá y 5º de la Biblia, ¿sí? Vámonos a Deuteronomio 24, por aquí lo tengo, 24, espérenme. Deuteronomio 24, 16, dice, no serán ejecutados los padres por culpa de los hijos, ni los hijos serán ejecutados por culpa de los padres. Cada cual será ejecutado por su propio pecado. Pero no solamente eso. Vámonos ahora a Ezequiel 18:4 y luego a Ezequiel 18:20. Y así vamos a poder analizar, ¿verdad?, e interpretar de manera conjunta y completa estos versículos bíblicos. Repito, Ezequiel 18:4 y Ezequiel 18:20. Por acá los tengo, espérenme. Acá están. Ezequiel 18. Vámonos al capítulo 18 de Ezequiel. Dice, Ezequiel 18:4. Mirad, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la vida del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá. El que es justo y practica el derecho y la justicia, y bueno, sigue. Pero si después nos vamos al versículo 20 del mismo capítulo, vamos a encontrar que en el capítulo 18, versículo 20 de Ezequiel, nos está diciendo, el que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Ahí está. ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, a ver, María, ¿por qué primero dice que sí castiga y que hasta la 3ª y 4ª generación y después en Ezequiel nos aclara y nos dice esto? Repito, la revelación de Dios, ¿verdad?, se fue dando de manera pausada a través del tiempo. El momento histórico, social, político que se estaba viviendo en estos diferentes tiempos de revelaciones que se fue dando de manera pausada, no eran los mismos, ¿sí? La necesidad espiritual, la situación social del pueblo hebreo, del pueblo elegido, el pueblo de Dios, eran diferentes. Entonces, esta revelación tuvo que ir evolucionando, ¿verdad?, de la misma manera en la que el pueblo de Dios también iba cambiando. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros ahora?
¿verdad? Bueno, sabemos nosotros cómo se debe de leer la Biblia. Literal, ¿verdad? La interpretación literal, después el sentido profundo, teológico, acudiendo, ¿verdad?, a ver los estudios exegéticos, la exegesis, ¿verdad?, respetando la hermenéutica, las reglas de interpretación que se marcan para poder llegar realmente a lograr interpretar, ¿verdad?, la palabra, la escritura, ¿verdad?, en la forma en la que efectivamente Dios quiere revelarse, descubrir su verdadera voluntad de lo que quiere decirnos. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una lectura, ¿verdad?, acompañada de todas las citas bíblicas, leerlas todas, como en este caso fue Éxodo 34, Deuteronomio, Ezequiel, lo leemos, lo analizamos, vemos cómo fue que se fue dando el contexto histórico, social, político, todo esto, y podemos llegar a concluir entonces, ¿verdad?, que Dios es infinitamente amoroso, que nos ama, ¿verdad?, pero que Él es santo y no puede tolerar el pecado. Y por no poder tolerar el pecado, nos tiene que corregir, nos tiene que castigar, ¿sí? Pero encontramos así que es tardo a la cólera, Él tiene paciencia, nos espera, nos da luz, nos quiere guiar, hasta que llega el momento, ¿verdad?, en que nos dice, ya no más, y llega el castigo, ¿verdad? Y así, nada más ahorita pudimos hablar poquito de este salmo, por ejemplo, el salmo número 7, el salmo número 22. Obviamente no los analizamos completo, no los estudiamos completo, solamente les dejé ver, ¿verdad?, una probadita de todo lo que nos puede iluminar un salmo, y cómo vamos a encontrar en los salmos a Jesús, y cómo con los salmos vamos a poder hacer oración. Creo que se nos terminó el tiempo, se me va rapidísimo, yo me quedaré aquí todo el tiempo. No me resta más que agradecer a todos ustedes la cortesía de que escuchen, no se vayan, no se bajen del barco, nos vemos en nuestra próxima plática. Mientras tanto, manténganse firmes, ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el evangelio de la paz, abrazando siempre el escudo de la fe. Efesios 6, 14, 16. Muchas gracias, nos vemos en nuestra próxima plática, capítulo 3, si no me equivoco.